Bien, estamos de regreso en edición nocturna, como le había ya informado en el segmento anterior de presentación de nuestro tema de esta noche y de nuestros distinguidos invitados. Vamos a tratar los retos que tiene el nuevo gobierno en relación con la degradación del clima en el planeta, y si los gobiernos que hemos tenido y si el gobierno actual tiene planes concretos para encarar este gran desafío, posiblemente uno de los más importantes que ha tenido la humanidad en el último siglo. Y para ello contamos, como le dije, con 4 expertos: las licenciadas Jennifer Hanna Collado, Yomaira Martínez y los señores Oscar San Martín y Max Puy. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Ahora, ¿cuáles son realmente los principales retos que tiene el gobierno frente al tema de la crisis en el clima, ¿no? Del ambiente, la degradación, el calentamiento global de la Tierra, como suele llamarse? Las damas primero, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Bueno, para empezar esta discusión tan dinámica, creo que debemos empezar por la situación donde nos encontramos, que estamos hablando de República Dominicana, una isla, y su reto mayor es incrementar la resiliencia a estos choques extremos climáticos. Entonces, esa resiliencia se crea solamente aumentando la capacidad de adaptación del ser humano, de la población dominicana, y con eso viene alegado lo que son esas políticas públicas que tienen que ver con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y, claro, todas esas acciones locales de adaptación, cómo nosotros preparamos a las comunidades, cómo preparamos a los gobiernos locales y a cada una de las instituciones que tiene una implicación directa en el accionar de la población en esos temas. Señora Martínez. Sí, bueno, agregando, primero saludar a nuestros compañeros de panel, la designación también del señor Max Puy, un placer, qué bueno tenerle a bordo del tema cambio climático. Igualmente saludar a Oscar San Martín, compañero del sector privado. Pues, don Miguel, muchísimas gracias. La verdad que lo que comentaba Jennifer es la primera línea del desafío que debemos ponderar. Somos un estado insular y la otra gran característica es que somos un estado insular en vías de desarrollo, ¿verdad? No somos un estado insular como Australia o como la misma Inglaterra, que tienen otros desafíos desde el punto de vista socioeconómico. Estamos hablando que nosotros tenemos primero una crisis socioeconómica importante, tenemos unos desafíos en materia de educación, de atención a temas tan trascendentales como es salud, en atención primaria, y cuando hablamos del cambio climático es un fenómeno que afecta transversalmente todas las áreas del desarrollo de un país. En el caso nuestro, también deberíamos ponderar otro aspecto importante, y es que tenemos una gran dependencia de algunos factores que complican la ecuación del cambio climático. Primero, al turismo. Nosotros dependemos en gran medida del turismo y es una de las actividades que se ve más afectada por el tema de pérdida, de elevación de la temperatura, primero, de pérdida de costas por erosión, por un tema de aumento del nivel del mar, como está pasando en algunas temporadas en las terrenas. También tenemos una afectación a los recursos costeros y marinos por el calentamiento de las aguas. Entonces, cuando usted interpreta el aspecto del cambio climático desde el punto de vista económico, entonces República Dominicana tiene un gran desafío, y es internalizar o llevar a las estrategias sectoriales los desafíos en materia de cambio climático. Licenciado San Martín. Muy buenas tardes a todos, buenas noches ya a todos los panelistas. Desde el punto de vista energético, República Dominicana, como hablábamos, somos una isla y tenemos que aprovechar todos los recursos naturales que tenemos. O sea, tenemos, como aquí en mi background, que está en mi background de acá del Zoom, la energía eólica en el país hay que continuar desarrollándola, la energía renovable también en la materia de energía solar, biomasa, también tenemos ricos campos donde podemos cultivar para cortar y volver a sembrar, y tenemos que seguir desarrollando también iniciativas como la que estamos llevando a cabo nosotros ahora como grupo Evergo, no sé si la han visto, que es la red de recarga de
cargadores eléctricos, tanto de nivel 2 y 3, que es una iniciativa a nivel nacional, y donde estamos apoyando esta transición hacia la movilidad eléctrica. Así como hablábamos, el turismo es un pilar fundamental de nuestro país y dependemos mucho también de todas estas divisas que generamos en este sector. Y nuestros turistas cada vez ven estos detalles, a ver, este bus que me vino a buscar al aeropuerto es eléctrico, es ecológico, y nosotros estamos en una posición en el Caribe insular donde tenemos que tomar el liderazgo y diferenciarnos del resto, porque al final es una competencia una competencia de diferentes destinos, playa, sol, arena, pero aquí tenemos una oportunidad de aprovechar nuestros recursos naturales, de hacernos más verdes, de que también estemos en el mundo, que nos vean como República Dominicana, un país de sostenibilidad. Entonces yo creo que es un reto muy, muy importante, tenemos muchas oportunidades y ojalá que durante este programa el día de hoy podamos hablar de varias cosas que podamos instruir a todos nuestros telespectadores, ¿no? Sí, bueno, pues yo, aparte de decir que estoy muy complacido de compartir este panel con todos ustedes, yo quisiera aprovechar mi primera intervención para recordar que estamos en presencia del problema más grave que enfrenta toda la humanidad y que no se había tomado conciencia, mejor dicho, no se sabía ni siquiera, hasta hace muy poco, que la acción humana era la que estaba provocando una transformación importante en la naturaleza. Tan importante que está cambiando incluso, cambiando el clima, justamente ese es el tema. Y ya hoy existe conciencia de que es la acción humana, sobre todo desde hace 2 siglos, con el advenimiento del sistema industrial de producción que está produciendo estos cambios. Y justamente frente a una situación tan grave, porque están en juego todas las formas de vida, pero en particular las formas de vida humana en el planeta, se ha establecido un compromiso universal. Y ese compromiso universal comenzó con la Convención Marco sobre el Cambio Climático, hace unos 30 años, y sobre todo ese compromiso tomó cuerpo con la firma del Acuerdo de París hace 5 años. Y es la primera vez que se establece un compromiso de todos los países. La República Dominicana forma parte de ese compromiso. Y no es un compromiso, sí, está firmado por el Estado, pero no es un compromiso solo del Estado dominicano. Un problema de esta magnitud no solamente puede ser encarado por toda la sociedad. Es decir, por el Estado en todas sus vertientes, todos los organismos institucionales públicos, pero también por toda la sociedad, sus actores productivos, pero también todos sus actores, sus organizaciones sociales. Y por eso también es importante que se vea todo el tema de la actividad productiva. Se me complace que haya un empresario del sector, es decir, que forma parte de este propósito de transformación de la economía, que es lo que se necesita para poder encarar ese desafío universal por el que estamos atravesando. Estamos pasando todo el tema de la pandemia, es decir, una crisis, se señala que es una crisis de salud, pero no es una crisis de salud, es una crisis vinculada también y sobre todo al cambio climático, es decir, porque es la eliminación de determinados hábitats de animales, que la destrucción de bosques, la que ha generado que bacterias y virus que existían en esos lugares se hayan desplazado hacia otros lugares. La crisis de la pandemia misma tiene que ver con el cambio climático y ese cambio climático es producto de la acción humana. Por consiguiente, es la acción humana la que debe responder y en eso estamos. Qué bueno que podemos hablar de eso. Eso es una teoría. ¿Está científicamente demostrada la relación entre el COVID-19, el coronavirus y el cambio climático? Absolutamente.
absolutamente, y no solamente el coronavirus, sino que todas las enfermedades a lo largo del siglo XX se han desarrollado muchas enfermedades que no existían en la era preindustrial. Es decir, hay muchas enfermedades que o bien no existían o se han desarrollado sobremanera. Son enfermedades vinculadas con la contaminación, determinadas formas de cáncer, determinadas cardiopatías, determinadas enfermedades respiratorias, que todas tienen que ver con las nuevas formas de producción. De Ahora, ahí San Martín, perdone, señor. Sí. El señor San Martín habló de la necesidad de aprovechar los recursos naturales, pero muchos esfuerzos en esa dirección tropiezan con objeciones de carácter ambientalista de parte de personas que entienden, por ejemplo, que la explotación de los recursos del subsuelo dominicano pueden contaminar el ambiente y pueden contribuir al deterioro de la ecología dominicana. ¿Qué fundamentos tienen ese tipo de posiciones? A mí me gustaría abordar ese tema. Bueno, sí, efectivamente. Es decir, depende cómo se produce, qué se produce y cómo se produce. Por eso las actividades mineras están prohibidas a determinada altura, particularmente en las cuencas altas. En muchos países los riesgos son muy elevados y por eso lo importante es que medidas se toman. Ahora mismo República Dominicana acaba de superar una dificultad muy grande, que es la eliminación de la presa de los residuos de la presa de cola de la antigua Rosario, porque la existencia de esa presa de cola en medio de una catástrofe natural de una magnitud importante hubiese podido arruinar para la siembra por varios siglos. Ese pasivo ambiental está siendo remediado, tengo entendido. No, es lo que digo, es lo que acabo de decir. Es lo que acabo de decir, que primero hay que evitar ese tipo de pasivos, pero una vez que se presentan esas situaciones hay que remediarlas, porque el riesgo era de que se perdieran por varios siglos las tierras del Bajo Yuna. Todo el tema es de qué se produce y cómo se produce. El gran desafío hoy es cambiar las formas de producción, distribución y consumo, de manera que estas formas de producción, distribución y consumo se hagan en consonancia con la naturaleza. No debe haber, por ejemplo, la fabricación del plástico y el uso del plástico. Bueno, hay toda una serie de investigaciones tendentes a producir nuevas formas, bueno, diríamos, de plásticos que sean biodegradables, que puedan ser disueltas. Ese es uno de los desafíos. Otros países, frente a la magnitud del problema, han optado por prohibirlo pura y simplemente, pero bien, hay diferentes salidas. Una pregunta a la señora Collado y a la señora Martino. Realmente hemos llegado a una situación irreversible en lo que tiene que ver con el cambio climático, o no, en lo que me refiero localmente, ¿no? En la República Dominicana. Ustedes han insistido mucho en el tema de la insularidad de la República Dominicana y todo eso, ¿no? Que nos pone a peligros mucho más mayores en relación con la pérdida del clima, ¿no? Con el deterioro del clima que muchos otros países. Pero hemos alcanzado un nivel de deterioro tal que sea ya irreversible o estamos avanzando en un camino correcto en la lucha contra el cambio climático. Mire, eso es una excelente pregunta y la respuesta es que efectivamente no hay un punto de reversión. O sea, cambio climático, los efectos y los impactos del cambio climático, lo único que podemos hacer ahora mismo es parar su progresión. Estamos hablando que hay una cantidad excesiva de gases de efecto invernadero en la atmósfera, el cual esto es lo que está aumentando ese calentamiento global. Y por ese calentamiento global se están dando estos impactos meteorológicos. Por eso es que se llama cambio climático. Son cambios asociados al clima. Y lo único que se puede hacer es controlarlo. Por eso es que, por ejemplo, quiero hacer una reacción a lo que decía Oscar sobre la diversificación de la fuente energética. Porque precisamente acciones como esas de mitigación es las formas que podemos disminuir esos gases de efecto invernadero por República Dominicana. Ahora, comparado con el mundo, estamos hablando de una cantidad sumamente insignificante, pero para los efectos que surgimos en el país y en la isla en general, pues efectivamente, o sea, estamos hablando de que lo que necesitamos hacer es vamos a decir, parar ese aumento de temperatura, porque
lo podemos ver ahora mismo. O sea, estamos viviendo meses de calor excesivos, estamos viviendo meses totalmente anormales en el término del patrón de lluvias, y estamos hablando de que los tiempos de sequía son cada vez mayores, los tiempos también de inundación en la parte de la producción agrícola también son mayores, y son acciones que hay que hacerle frente para que no sigan exacerbándose, porque eso es precisamente lo que hace el cambio climático, exacerba la situación de variabilidad climática. Y a pesar del aumento de la temperatura, intentan imponerle un nuevo impuesto a los aire acondicionados, no tiene justificación. Bueno, justamente yo iba a agregar en ese tema que usted mencionaba del aprovechamiento de los recursos naturales, toda la actividad que realizamos cotidianamente tiene una huella ecológica, es decir, necesitó originalmente la extracción y el manejo de recursos de la madre tierra para generarse, desde la vestimenta hasta los computadores y celulares a través de los cuales estamos conectando hoy. Partiendo de eso, pues la mayoría de regulaciones del mundo post la etapa contemporánea del derecho ambiental, que es del 92, se establecieron, en el caso nuestro, en el artículo 217, que habla del crecimiento económico, que somos un país capitalista eminentemente, que creemos en la cohesión territorial, cohesión social, la redistribución de riquezas, pero basado en un uso racional de nuestros recursos naturales. Y más aún menciona el 194 que debe preverse la necesidad de adaptación al cambio climático. Siguiendo esa misma política, el Estado por más de 10 años ha estado presente en estas negociaciones climáticas. Jennifer ha sido parte de esas delegaciones innumerables veces. Y el señor Puy desde el Ministerio de Ambiente también le tocó vivir parte de esto. Y esa evolución que tenemos de 10 años en políticas públicas es coherente con este tema de que necesitamos un desarrollo económico compatible con el cambio climático. Tanto así que nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo también plantea un eje en base a esto, a que seamos esa sociedad que mencionaba el señor Puy, que produce, distribuye y consume de manera sostenible, ¿verdad? Ambientalmente sostenible, y que se adapta al cambio climático. Pero viendo todo esto, nosotros también asumimos compromisos adicionales, que es el Acuerdo de París y la contribución nacional determinada. En esa contribución nacional determinada, cada país miembro de la Convención Marco estableció su nivel de compromiso. ¿Con qué porcentaje me comprometo a reducir las emisiones y a qué año? Y en el caso nuestro, lo que hicimos fue reiterar el compromiso que teníamos en nuestra Ley Orgánica Nacional, un 25% de las emisiones del año 2010 al 2030. Pero ¿Y cuán grave es en el país la emisión de esos gases de efecto invernadero? ¿Cuán grave es? ¿Cuán grave es la emisión de gases con efecto invernadero en la República Dominicana, que tiene un nivel de industrialización muy inferior a la mayoría de los países, ¿no? Claro, como decía Jennifer, es ínfimo, es menos del 1% del conteo global, del inventario global. Pero ¿qué pasa? Que en vulnerabilidad somos siempre de los 10 primeros. Entonces, no importa qué tanto emitamos o no, igualmente somos de los principales impactados. Por eso saludo la representación estatal de que siempre ha sido coherente con que mitigar también es una necesidad nuestra, reducir emisiones. Y muy bien lo decía Oscar, que con proyectos como Evergo y fomentar una marca país asociada a una menor huella de carbono es lo que hay que comunicar y es en lo que hay que trabajar. Ahora, tenemos que hacer una pausa con el permiso de todos ustedes, pero yo quiero dejar una pregunta para el inicio del programa. ¿Se necesitan cambios en la política nacional en la lucha contra el cambio climático? Vamos a hablar de ese tema cuando regresemos con nuestros distinguidos invitados después de la pausa. Continúen con nosotros en Edición Nocturna.